La columna vertebral de una estrategia de seguridad para que tenga éxito es la atención social o lo que nosotras hemos denominado la seguridad humana. Bueno, nosotras no, o sea, viene el nombre de seguridad humana que está relacionado con el tema de las ayudas y el tema de la inversión social para evitar que por cuenta de la pobreza las personas decidan cometer delitos para poder sobrevivir, o sea, esa es la única alternativa que tengan. Un saludo a todos los seguidores de quienique.com. Hoy nos encontramos aquí en cabina con Heidi Sánchez. Ella es la cabeza de lista para el Consejo por el Pacto Histórico. Hola Heidi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Entonces, bueno, empecemos. Me gustaría empezar hablando de de como la línea feminista que manejas en tu política. Y quiero empezar ya de una con los temas de campaña y del Consejo. Y es, ¿qué labor crees tú que debería tener la policía frente a las mujeres en las protestas sociales? Mira, yo tuve la oportunidad de estrenar el escuadrón de mujeres del SMAT por allá como en el 2011. Y pues digamos que si no hay un enfoque diferencial y una formación diferente de parte de la policía, pueden ser mujeres, pueden ser personas diversas quienes estén en la fuerza pública, pero si la doctrina policial sigue siendo la misma, da exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, sigue siendo la misma, van a ser iguales los ataques en contra de las mujeres, iguales los ataques en contra de las personas trans, que fueron quienes principalmente se han visto afectadas o vieron afectadas, por lo menos en pandemia, por parte de la policía. Y pues en la protesta social es igual, ¿no? Entonces pues lo único es que obviamente pues yo me voy a sentir más segura que me requise una policía a que me revise un policía, ¿sí? Pero digamos que en términos del tratamiento de la protesta social, el entrenamiento es el mismo y no hay ningún tipo de diferenciación entre los unos y los otros. ¿Y cuál es esa diferenciación que tú propondrías para que la mujer se pudiera sentir más segura con la policía? No, digamos en el caso puntual de la protesta social es el cambio de enfoque de parte del Estado de la atención a la protesta social, que no es mediante el uso de la fuerza. De hecho, pues se supone que el SMAT existe es para entrar cuando hay algún tipo de alteración del orden público, pero únicamente para dirigirse a donde está esa posible alteración. Pero pues lo que hemos visto históricamente es que atacas a toda la movilización y se acaba la movilización por cuenta del ataque del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Y ya puntualmente en el caso de la policía, nosotras sí creemos pues que no pasa por el Consejo, pero sí por el Congreso de la República, que es una reforma integral a la doctrina, a la Policía Nacional, y pues esto incluye el cambio de doctrina, en la formación con enfoque diferencial y con transversalidad de género que debe tener el cuerpo de la policía, y pues que esto haga también pues el cambio de esa doctrina también machista y patriarcal que tiene la fuerza pública, que permita un tratamiento diferente hacia las mujeres. ¿Y usted cree que, digamos, muchos candidatos hablan del uso de las cámaras, también de la reforma a la policía y todo eso? ¿Usted cree que esto es suficiente, que esto es necesario o se tiene que tomar otra ruta para poder llegar a una seguridad en Bogotá? Es que el tema de seguridad, yo comprendo en parte a los candidatos en el sentido de que en 1 minuto y medio, 2 minutos, que ha sido como el tiempo, bueno, pues los tiempos que han tenido, por ejemplo, para expresar en una entrevista cuál es su estrategia para el tema de inseguridad, pues lo cierto es que esto requiere una estrategia integral. Y una estrategia integral donde la espina dorsal, la columna vertebral de una estrategia de seguridad para que tenga éxito es la atención social o lo que nosotras hemos denominado la seguridad humana. Bueno, nosotras no, o sea, viene el nombre de seguridad humana que está relacionado con el tema de las ayudas y el tema de la inversión social para evitar que por cuenta de la pobreza las personas decidan cometer delitos para poder sobrevivir, o sea, esa es la única alternativa que tengan. Entonces, el enfoque social es importante como columna vertebral en materia de seguridad. Que hay otras aristas, por ejemplo, en materia de seguridad pública, que es la presencia de bandas dedicadas al multicrimen en Bogotá, que funcionan u operan como en alguna suerte de tercerización o outsourcing o franquicias, como es el caso del Clan del Golfo, el caso del Tren de Aragua, y pues las bandas que tienen presencia en la ciudad de Bogotá, que son, digamos, el crimen organizado alrededor de los motoladrones, o por lo menos el control territorial que se da en algunas zonas del sur de la ciudad. Y pues allí lo necesario es que haya una articulación entre el gobierno distrital y el gobierno nacional para capturar a quienes se encuentran en cabeza de ese tipo de grupos armados. Pero aquí me das como paso para hacerte 2 preguntas. Primero, cuando hablas del enfoque social, ¿cómo harías tú
para ayudar que la gente de Bogotá salga de esta pobreza y no recurra al crimen? Y segundo, cuando hablas de los grupos organizados, de los grupos criminales organizados, ¿cree usted que esto se necesita digamos, con fuerza policial, o hay otro enfoque con el que se pueda, digamos, atacar todas estas organizaciones? Digamos, la decisión que se toma desde el Consejo es la iniciativa normativa de control político. Digamos que el único arranque que nosotros tenemos como para poder determinar medidas que vayan encaminadas a inversión social es el Plan Distrital de Desarrollo, y esto va a depender mucho de quién quede como alcalde de Bogotá, porque claramente, o sea, una cosa es, por ejemplo, que quedara Molano, que tiene una visión totalmente opuesta a nosotros y nosotras en materia de seguridad, de tratamiento de seguridad, que su principal apuesta es la construcción de una megacárcel y decir que va a meter a todo el mundo a la cárcel cuando sabemos perfectamente que él ni siquiera puede hacerlo, porque eso depende de la rama judicial. Y por otro lado, pues está la decisión social, que pues es la parte del candidato que apoyamos nosotras a la alcaldía, que es Gustavo Bolívar. Entonces, digamos que esas decisiones las toma el gobierno distrital o quien haga sus veces, no solamente en el plan distrital de desarrollo, sino en las decisiones que va tomando en cotidiano durante la administración, ¿no? Hacia dónde se enfocan los recursos, pues en cumplimiento claramente del plan distrital de desarrollo o medidas de contingencia que son iniciativa del distrito y que pues uno puede llegar a cambiar por lo menos el plan de desarrollo distrital dependiendo un poco de la correlación de fuerzas que tenga al interior del consejo. Y digamos, relacionado con el tema de la seguridad o el orden público, pues allí no solamente el tema de policía, allí se necesita un trabajo articulado con inteligencia, también el tema de atacar las rentas criminales. A nosotros cuando nos roban el celular sabemos perfectamente dónde va, dónde lo compran, y esto pues de esto muy poco se ha hablado en los debates de seguridad de parte de nuestros candidatos a la alcaldía. Sabemos que existe un segundo enfoque que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es como la seguridad o la percepción que tenemos cada uno y cada una en la ciudad, el tema del hurto en apartamentos, el robo en las calles, el tema de lesiones personales, entre otras, que pues allí digamos que está el tema del incremento de pie de fuerza, pero yo creo que es que la policía haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Nosotros no podemos seguir permitiendo que la policía esté ocupada pidiendo que le bajen a la música en un apartamento a las 3 de la mañana, ¿sí? O persiguiendo al pelado que se está fumando un porro en el parque, ¿sí? O que creo que eso no es la función de la policía. Y esto requiere que haya una institucionalidad que funcione 24 horas. Hoy lo único que funciona 24 horas es la Policía Nacional. No tenemos, por ejemplo, las casas de justicia funcionando 24 horas del día, las casas refugio funcionando 24 horas del día, las comisarías de familia funcionando 24 horas del día. Y pues por último que está el tema de convivencia, ¿no? Que es todo el tema del fortalecimiento de las posibles riñas que se pueden presentar por situaciones de intolerancia o falta de diálogo, falta de armonización. Y pues por supuesto que haya un enfoque de género en la política de inseguridad. Bueno, siguiendo con el tema de seguridad, pero de pronto ya enfocándolo otra vez un poco más sobre la mujer, la Procuraduría hace poco pues, hizo una denuncia, de que casi la línea púrpura. De la línea púrpura, que casi la mitad de las llamadas no estaban siendo atendidas. ¿Cómo reestructuraría usted esto trabajando desde el Consejo y de la mano con la Secretaría de la Mujer? A mí me parece muy importante una nueva línea o enfoque de atención que tiene la Secretaría de la Mujer en esta administración, que es el acompañamiento a toda la ruta de denuncia de parte hacia las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Yo no puedo interferir como distrito en la rama judicial, pero sí puedo acompañar para que ellas puedan tener una mejor orientación, acompañamiento cuando van a denunciar algún caso de violencia basada en género, bien sea violencia intrafamiliar o bueno, digamos como los distintos tipos de violencia. Y esta atención está en URIs, las unidades de reacción inmediata, y en hospitales también. Nosotros denunciamos de hecho las condiciones precarias de salud de laborales que vivían estas mujeres que trabajaban en acompañamiento. O sea, es importante este nuevo servicio que tiene la Secretaría Distrital de la Mujer, pero pues claramente hay que cuidar a las que cuidan, ¿no? Y también ellas tienen una línea de atención psicológica. De hecho, las psicólogas tienen atención psicológica porque de hecho muchas de ellas no aguantan la carga, digamos, emocional de las denuncias que reciben. Entonces, yo sí creo que debe haber una línea, un C5, donde también se atiende, o sea, una sola línea. ¿Por qué? Porque es que la 165, si bien ha cumplido una labor fundamental, que es orientar qué debo hacer,
¿sí? No remite inmediatamente el caso cuando yo me encuentro siendo víctima de algún tipo de violencia. Estoy metido bajo de la cama esperando a que me ayuden. Entonces yo en lugar de llamar al 123 llamo a la 165 y fue pucha. Entonces mientras me orientan y mientras llamo a que actúen, pues ahí me pudieron haber asesinado. Pero ¿cierto? digamos en este caso, en esta denuncia también se habla de que solo se empieza a hacer seguimiento después de la segunda llamada que hace la mujer. Sí, no, sí, y por eso digo que tiene que haber el C5. De hecho, el C5 también tiene, el C4 hoy tiene acompañamiento de mujeres, de contratistas de la Secretaría de la Mujer. Y ellas lo que hacen es ayudar a enrutar. Entonces, por ejemplo, yo recibo, o sea, hay casos que, por ejemplo, se reciben y es como, mire, estoy siendo golpeada en este momento, Entonces, ellas aprenden, o cuando escuchan, dicen como, no, espérese un momentico, que esto es un posible caso de feminicidio. No es una lesión personal, como ha ocurrido en algunos casos que dicen que son lesiones personales. Entonces, lo que hace la Secretaría de la Mujer no es parece que eso no son lesiones personales, sino son casos de violencias basadas en género, ¿sí? Entonces, unificar en una sola línea donde el C5 se encargue puntualmente de eso. Obviamente, digamos que eso requiere plata, requiere presupuesto, hay una serie de estándares que a la línea 123 le piden para cumplir, o sea, también la carga que reciben las personas que trabajan en la Secretaría de Seguridad atendiendo las llamadas en el C4 es compleja porque además no siempre, por lo menos, digamos, tiene que haber también una atención en materia de salud mental. ¿Sí? Y es tanto psicólogos, psicólogas como psiquiatras, en caso, por lo menos el caso de atención a suicidios. Nosotros recibimos la denuncia de personas que trabajan allí que dicen que ya reciben muchos casos de niños y no hay quien atienda esos casos, por ejemplo, inmediatamente, o de adolescentes. Entonces, digamos que si uno quisiera que haya un robustecimiento de los casos de violencia, o sea, de atender los casos de violencias basadas en género, habría que ahorrarle un paso a aquellas mujeres que están siendo posibles víctimas de feminicidio. En las elecciones se suele sufrir, o sea, se suelen reportar bastantes casos de violencia de género en política. ¿Tú has vivido situaciones de estas? Pues mira que en estos, como ahorita en esta elección puntualmente, pues siempre, o sea, digamos que el tema de la violencia digital principalmente que se vive hacia las mujeres que deciden participar en política es compleja, pero yo creo que allí también hay una ventaja con el hecho de que la lista sea cerrada. ¿Sí? Y el hecho de que la lista sea cerrada, pues permite que haya una voz y pues que quienes encabezamos la lista seamos mujeres, es que seamos más tenidas en cuenta a la hora de la discusión política. He tenido espacios que yo dije, pues 4 años después eso debió haber cambiado y es ser la única mujer en un debate donde hay solo manes y es como todas las listas tienen mujeres al interior. O sea, todas tienen, obviamente, no solamente porque tienen que cumplir con una cuota, sino pues porque hay mujeres que confían y creen en esos partidos políticos y deciden aspirar por esos partidos políticos, pero no se tienen en cuenta sus voces a la hora de dar debates en universidades o en medios de comunicación, digamos como que se encuentra uno con espacios que están compuestos mayoritariamente por hombres o únicamente por hombres y la excepcionalidad es uno, porque en este caso obviamente la lista la encabezo yo, de lo contrario sería un panel o un manel donde solamente hay voces masculinas. Entonces, ha tenido como en cierta forma la lista, esa ventaja la lista cerrada, pues porque no se permite tampoco que nuestras voces sean desconocidas, o sea, sean silenciadas, y eso digamos como que le da peso, le da valor político. Ahora, las violencias son permanentes en política desde el momento uno, desde antes de aspirar. Seguramente muchas mujeres se quedaron por fuera de sus aspiraciones electorales por X o Y razón y digamos también atravesados por varios casos de violencias políticas. Bueno, en estas campañas salen un poquito de la seguridad. Se ha hablado bastante de la seguridad alimentaria. ¿Cuál es su propuesta para eso, para asegurar que todos los bogotanos reciban comida? Y también, no sé si lo puedas vincular con tu propuesta de trabajo digno, que también has mencionado bastante. Esa es una de las propuestas que a mí más me gustan de Gustavo Bolívar a la alcaldía y es el hecho de que el PAE se extienda no solamente los días lectivos, sino los 365 días del año. Y otra cosa que él ha planteado también es, dice, o sea, no voy a construir más obras de infraestructura mientras haya una persona que viva en Bogotá aguantando hambre, ¿sí? Y eso me parece que es una decisión
que puede costar, o sea, como él mismo lo dice, me puede costar esto, pero pues también hay que reconocer que hay mucha gente aguantando hambre en la ciudad de Bogotá y de alguna manera el decir, uno, por un lado el PAE, pero por el otro lado el hecho de que podamos nuevamente avanzar en programas como los que se tenían en la administración de Lucho Garzón, como el tema de Bogotá sin hambre, que es el tema del fortalecimiento de los comedores comunitarios, ampliar el número de comedores comunitarios, pero había algo también que se incluía dentro de la propuesta de Bogotá sin hambre, que era el tema de las huertas comunitarias o las huertas urbanas en los territorios de Bogotá. Obviamente pues hay zonas en las que es más complicado el poder hacer huertas, pero el incentivo a las huertas es clave para poder hablar de seguridad alimentaria en Bogotá. Y digamos que esas dos propuestas de Bolívar son claves, pero sobre todo porque también se harán a través de alianzas público-populares, que no solamente está en el Acuerdo 890 del 2023, sino que también hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, que es el hecho de que se pueda contratar con las juntas de acción comunal, con organizaciones de economía solidaria y popular en las localidades, en los territorios o a través de las entidades territoriales, las entidades que contratan desde el Estado para poder suplir necesidades. Y en este caso, por ejemplo, hablar del tema de Bogotá sin hambre, no solamente en el tema de comedores, no solamente en el tema de huertas, sino también en el tema del PAE de 365 días al año, pues que esto será principalmente a través de las mujeres con jefatura de hogar, madres con jefatura de hogar o mujeres con jefatura de hogar, y esto se haga a través de las alianzas público-populares, pues es como lo que queremos con Gustavo Bolívar. Vamos a ver, pues por eso queremos que él sea nuestro alcalde, que sería en última lo que votaríamos en el Consejo de la Ciudad. Pero bueno, Gustavo Bolívar dice que no va a hacer obras de infraestructura nuevas. Sin embargo, hay muchos frentes de obra activas en este momento en Bogotá. Sí. ¿Qué sería con esos? No, eso se terminan. O sea, no, eso sí ha sido nuevas, es decir, por ejemplo, que hayan otras obras de infraestructura diferentes a las que ya están en construcción. O sea, Bogotá hoy es una polisombra. O sea, nosotros tenemos obras en todos lados, la 100, la 68, ahorita cuando arranque, pues el tema de como nos quede el 1 de enero el primer tramo de la primera línea del metro de Bogotá, pues eso van a ser frentes de obra. De hecho, si ustedes trabajan acá y viven al sur, les cuento que les va a tocar comprar un helicóptero porque si gana Galán y se construye el corredor verde, yo no sé cómo se va a salir. O sea, es decir, realmente hay que salirse a vivir de Bogotá cuando empiecen todos los frentes de obra, de grandes obras de infraestructura en materia de movilidad, que igual esas ya están, ¿sí? Sino él se refiere a otras obras de infraestructura que puedan requerir mayor inversión, diferentes a las que ya están constituidas, y pues avanzar en la política de Bogotá sin hambre. Bueno, y ya que llegamos al tema de movilidad, ¿cuáles son tus propuestas de movilidad? ¿Cómo planeas tú resolver todo este caos que hay en esta ciudad? Si yo fuera alcaldesa, pero como no. No, o sea, nosotros consideramos que el principal, o sea, Bogotá tiene un sistema público de transporte que se ha basado principalmente en la lógica de los buses, ¿sí? Consideramos que la principal forma de movilidad, el principal modo de movilidad de ese sistema integrado de transporte en Bogotá debe ser el ferry, ¿sí? Pero el ferry que tiene que cumplir, o sea, cuando yo hablo de que sea el principal, es que tiene que cumplir unas condiciones. O sea, hoy tenemos un primer tramo contratado que está, digamos, no coinciden las modelaciones con las modelaciones que hizo la Secretaría de Movilidad. Entonces, por ejemplo, para una carga inicial de 46.300 pasajeros hora sentido, fue lo que se contrató con Metrosas, con el consorcio chino, y ya, digamos, hay un desfase porque, por ejemplo, para el 2028, que se supone era cuando arrancaba la primera línea, a operar este primer tramo de la primera línea en Bogotá, pues arranca con 52.200 pasajeros hora sentido, y ahí ya hay un desfase. Y pues quien va a tener que asumir ese sobrecosto es el distrito, más o menos son 67.000 pasajeros hora sentido hacia 2035, y eso pues nos tiene que dar 10 trenes más, 8 trenes o 10. 8 trenes más, eso corresponde a $1 billón más que tenemos que pagar las y los bogotanos, porque eso lo contrata y lo paga es la empresa Metro de Bogotá, no lo va a pagar Metro Líneas SAS. Y lo cierto es que sí, no solamente, o sea, debemos hablar de una demanda, bueno, digamos como que haya una operación de 72.000, 80.000 pasajeros hora sentido para que eso nos permita liberar espacio en superficie. Si nosotros hablamos de entre 72.000, 80.000 pasajeros hora sentido, que las estaciones sean más cerca de acuerdo a cómo estaba diferente a cómo estaba estructurado inicialmente, pues eso va a hacer que dejemos de depender de la troncal de la Caracas, y pues lo que depende, o sea, se libere ese espacio en superficie para poder tener otros medios de movilidad sostenibles, pero además poder construir una gran parque Alameda, una gran Alameda sobre donde quedaba la Caracas, y eso pues va a permitir valorizar los predios, embellecer la ciudad.
Por eso también creemos que debe construirse es un tranvía sobre la carrera séptima, que además el decreto 555 del 2021 lo permite. Si hablamos de ese principio, no debemos decir que vamos a acabar como con el sistema de buses per se, pues porque lo que consideramos es que debe ser accesorio más no el modo principal de movilidad en Bogotá, pero pues eso va a depender de las decisiones que se tomen de aquí al 29 de octubre, si logra haber una conversación clave entre el gobierno nacional y el gobierno chino para poder modificar cómo está planeado o planillado este primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá, porque incluso la segunda está subterránea, pero se supone esta subterránea entra a operar como con 47.000 pasajeros hora sentido, haciendo la primera elevada, el primer tramo elevado y este segundo tramo subterráneo, digamos, hay un pedacito incluso que no se conecta entre los dos, entonces como la misma vaina tendríamos unos metros para alimentar Transmilenio y no unos alimentadores y no un Transmilenio para alimentar el metro. Pero ahorita que hablabas de lo que haría Galán con el corredor verde, ¿por qué te opones a esta propuesta? No, Galán va con toda con Transmilenio. O sea, es que además se llama corredor verde porque el POT lo contempla así. O sea, el POT habla de 22 corredores verdes, 4 de mediana capacidad y 18 de máxima capacidad. Y Galán lo que quiere es reeditar el proyecto de Peñalosa para la séptima, que es peor. O sea, ya sabemos que es Transmilenio, que es la extensión de la operación de Transmilenio sobre la carrera séptima. De hecho, quienes, digamos, los consorcios privados que hoy operan en la séptima tienen operación hasta el 2035. O sea, esto no se va a construir ni en 3 años, ni en 3 años, además, le van a entregar esto a la rolita, que además es falso lo que dice Claudia López. O sea, eso es hasta el 2035 y olvídate que, por ejemplo, Consorcio SAS, que es uno de los más grandes consorcios de Transmilenio en Bogotá, va a decir, como, ay, no, yo le entrego hasta la rolita, no, o sea, me garantizan a mí porque yo tenía un contrato con ustedes. Entonces va a ser lo mismo, va a ser Transmilenio, que lo que va a hacer es desvalorizar los predios, es re innecesario construir Transmilenio por la carrera séptima porque con lo que hay se cubre la demanda, o sea, es simplemente para extender y botar a la brava a la gente que se moviliza en los vehículos particulares a Transmilenio, pero Transmilenio, una operación que es absolutamente indigna, o sea, un sistema de transporte que no, digamos, suple las necesidades de los bogotanos y bogotanas, mientras que un tranvía permitiría cubrir la demanda que ya está, pero además embellecer la ciudad, valorizar los predios y pues que no pase que no pase lo que pasó en la Caracas, por ejemplo. Listo. Y bueno, cambiando un poco de tema ya, en tu opinión, ¿cuáles serían como los 3 pilares fundamentales que describirían los problemas de Bogotá? Uy. Yo creo que los 3 pilares, a ver, Bogotá es una ciudad que por efecto de la violencia, el conflicto armado en el país, pues no creció de manera organizada, sino creció de manera bastante desorganizada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hubo muchos barrios que se fundaron por mucha gente que llegó desplazada a Bogotá y eso no se estuvo planificando al tiempo con ese crecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los barrios que están en los montes, hacia los cerros orientales, pero no diría que los barrios que están acá hacia el norte o hacia el centro, bueno, no me refiero hacia el norte, por ejemplo, ese centro privilegiado, Santa Ana, Rosales, o sea, no me refiero a esos barrios, sino me refiero a esos barrios como, por ejemplo, Altos de Cazucá, me refiero a los barrios como, por ejemplo, incluso el Bosque Calderón, entre otros, que son barrios que crecieron hacia arriba, pero que no tienen hoy unas condiciones específicas en materia de movilidad, no tienen atención en equipamientos, por ejemplo, en salud, educación básica y media, educación superior, recreación y deporte, entre otras, que lo que hizo que la ciudad creciera de esa manera. Entonces, digamos que el tema de la planificación de la ciudad, el tema de considerar que Bogotá hoy es una ciudad no de derechos, sino es una ciudad de mercancía donde se apuesta es para beneficiar a ciertos sectores económicos de la ciudad, como por ejemplo es el sector constructor que hoy se encuentra en Camacolo, el sector inmobiliario, el sector de la especulación inmobiliaria y por supuesto el sector que hoy opera la movilidad en Bogotá, o sea que se lucra no solamente del mal servicio a través del cobro del pasaje, sino también a través del Fondo de Estabilización Tarifaria y una cantidad de viviendas que no son viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social para suplir el derecho a la vivienda en Bogotá, sino que se hace cada vez más difícil y casi imposible poder acceder al derecho a la vivienda. O sea, tú accedes a comprar una vivienda siempre y cuando tengas capacidad de endeudamiento.
¿sí? No lo haces porque tienes la plata chan con chan para pagar, a menos de que seas, se hayas recibido una herencia, te hayas ganado el baloto o algo similar, pero por ejemplo, como generación, es difícil poder decir que se accede a la vivienda como tal, y viviendas de 20 y 30 metros cuadrados que nos ha impuesto Camacol, que es como la única forma de vivir en la ciudad de Bogotá, y ese fenómeno de gentrificación que se viene dando, que es desplazar el habitante histórico para la construcción de vivienda de 20, 30 metros cuadrados, vivienda que va dirigida como para spots o áreas Airbnb, o para que, por ejemplo, se conecten, o sea, digamos, principalmente para turismo y extranjeros ese tipo de vivienda, sino para suplir el derecho a la vivienda en Bogotá, y que las personas que habitan históricamente la centralidad se vean obligadas a desplazarse hacia la periferia de Bogotá. Y pues obviamente lo que quisiéramos es que todos los equipamientos y todo el acceso a servicios estuviera desplegado en las 20 localidades. Lamentablemente hoy no es así, pese a que el POT hoy constituye el tema de la ciudad de 15, 20 minutos, pues eso tiene que verse realizado y materializado con el tema de acceso a servicios. Y eso, esa ciudad que se concentra únicamente en el negocio de la vivienda, en el negocio de la construcción, en el negocio de la movilidad, se olvida que deben crearse empleos a largo plazo, o sea, únicamente los empleos que mayoritariamente se consiguen es en bienes y servicios, o por lo menos en términos de la construcción, porque Bogotá más o menos, o sea, hace décadas desplazó la industria de Bogotá hacia los municipios aledaños. Entonces, esa lógica de la ciudad para esos pocos, como esa lógica ubicada en la construcción, pues hace que se olvide también el acceso a otro tipo de derechos, que nos hayan construido nuevas sedes de la Universidad Distrital en Bogotá, que no tengamos un sistema público digno de transporte, que los principales, la principal construcción en términos de equipamientos de salud esté en el norte de la ciudad y no en el sur de la ciudad, que el sur de la ciudad tenga, por ejemplo, a su lado la vecina incómoda, como es el relleno sanitario de Doña Juana, en el caso de Tunjuelito, en el caso de Usme, en el caso de Ciudad Bolívar, que reciben principalmente como tal eso. Entonces el tema de la operación de basuras, es decir, que haya beneficio principalmente para los privados y no para los más de 7 millones de habitantes que viven en esta ciudad. Un resumen muy completo. Bueno, y ya también me gustaría entrar un poco más a tu partido político, el Pacto Histórico, y en este caso a la lista que se está presentando al Consejo. Me llama mucho la atención de que pues, en la lista que presentaron cerrada hay muchas personas de distintos partidos. Está el Polo, está la Unión Patriótica. ¿Cómo se está manejando como todo este, no sé cómo decirlo, como este revoltijo de ideales dentro de una lista que está peleando por un mismo movimiento? Bueno, como Unión Patriótica, desde el principio, pues nosotros tenemos una apuesta unitaria, ¿sí? Una apuesta unitaria que requería, por principio, acercar a los diferentes sectores democráticos de izquierda y alternativos del país, unificados en algunas líneas programáticas concretas. Esto tiene como su germen, pues porque hay que decir que hay diferentes ideas unitarias en las que ya hemos participado. O sea, el Polo, por ejemplo, es un partido de tendencias, y del Polo hicimos parte muchos y muchas en la izquierda cuando se fundó el Polo Democrático, pero posteriormente, por ejemplo, en el año 2018, la coalición Decentes y lo que fue Colombia Humana en su momento, pues porque nosotros considerábamos ser también Colombia Humana, que fue la apuesta que llevó a segunda vuelta a Gustavo Petro en el año 2018, pues requirió de más unidad para este 2022. Entonces, a partir de esta coalición se dijo, hay que armar una sola cosa. O sea, Petro y lo que discutimos entre los diversos sectores fue, no podemos estar todos dispersos, pues porque nos vamos a quemar todos, así de sencillo. Entonces, si nos encontramos en una sola idea de país, una idea, un solo candidato a la presidencia de la República, tenemos una idea también de fortalecer lo que cada uno y cada una tiene, pues nos unificamos en el Pacto Histórico. Entonces, tenemos coincidencias con los otros partidos políticos. Digamos que la Unión Patriótica tiene una tradición histórica diferente al resto de partidos. La Unión Patriótica nació en el 85, bueno, perdió su personería jurídica por causa o con ocasión del genocidio, pero nos devuelven la personería jurídica y digamos que nos distinguimos de otros partidos políticos que hoy están dentro del Pacto Histórico. El caso de Colombia Humana, Maíz, el Polo, entre otros. Pero nos unificamos todos y todas en una idea de país alrededor del Pacto Histórico. Entonces, allí coincidimos en que apoyamos a Bolívar, que tenemos una idea diferente de ciudad y que queremos una ciudad para los derechos y que nos contraponemos como a los partidos tradicionales. Entonces, digamos que con varias de las personas que hoy están dentro del pacto, pues ya nos hemos encontrado en otras luchas, en otras peleas, pues que es bonito como coincidir en una lista del Consejo con ellos y ellas.
Bueno, ahora hablando de Gustavo Bolívar, pues tú antes de lanzarte al Consejo otra vez, te fuiste precandidata a la alcaldía. ¿Cómo es tu relación con Gustavo Bolívar después de que, pues, de que él fuera el elegido para liderar el pacto histórico en esta contienda? No, buena relación, él es un muy buen tipo, pues igual eso se sabía, o sea, o sea la cosa es que yo creo que debemos haber hecho como haber asincerado muchísimo más esta partida de la alcaldía desde antes, ¿sí? Porque si Bolívar hubiera dicho a finales de mayo, principios de mayo, que él iba a ser candidato, pues uno sabe que iba a ser muy difícil ganarle, por ejemplo, en una encuesta en términos de reconocimiento, pues porque obviamente ya lo reconocen muchísimo más, porque Bogotá es una plaza nacional. O sea, la alcaldía de Bogotá es una plaza que requiere un reconocimiento nacional previamente hablando. La gente no tiene ni idea qué es el consejo. O sea, la gente no tiene ni la menor idea que nosotros éramos concejales, incluso, de hecho, por lo menos es el punto que dice, no, congresista, senadora, no, yo soy concejal de Bogotá, entonces pasa mucho, y pues era entendible que por las dinámicas políticas, pues, y de cómo funciona electoralmente Bogotá, pues Bolívar tuviera más reconocimiento y pues fuera el candidato a la alcaldía de Bogotá, pues a través de la encuesta que hicimos desde el pacto. Igual, pues lo que nosotras dijimos desde el principio es, sea cual sea, se define un mecanismo democrático, ¿sí? Que no lleguen y nos diga como, bueno, bájense y suerte que ya está Bolívar, sino pues que incluso el consenso también lo es. O sea, el consenso también era que pudiéramos sentarnos en diálogo y decir, mire, nosotros tenemos este programa de ciudad, pero pues queremos que usted represente este programa. O sea, no es, la unidad no se basa como en amiguismos para nosotros y nosotras, sino pues que requiere de un acuerdo y alianzas programáticas. Si fuera por amiguismo, según Claudia, estaríamos con ella desde el 2019 o desde que ganó Petro, pues porque según ella somos lo mismo y que ya todo pasó después del 7 de agosto de 2022 y gracias a la vida nos ha dado la razón que no somos lo mismo, que no tenemos en lo más mínimo ninguna coincidencia programática con Claudia López y pues eso ha sido... eso, digamos, con Bolívar también hubiese podido ser el consenso. Ahora, cuando él queda elegido como pues la encuesta lo define, él ya dice, pues ratifica como tal su aspiración, pues hay de una, o sea, él ya sabía que era como, pues nosotros no nos vamos a poner a tontear de ir otra candidatura, pues porque, o sea, lo que hacemos de eso, de dividir, pues la derecha contenta que nosotros vayamos divididos. Y pues no. Entonces, ha sido una buena relación, es un muy buen tipo, muy sencillo, pareciera que no, pero sí es un tipo muy sencillo, muy dado a la gente, muy sensible a los problemas de Bogotá y una persona que sin duda alguna será un muy buen alcalde de Bogotá. Bueno, ahorita que me hablaste de Claudia López, pues ya terminé la entrevista, pero me surgió una pregunta. En Colombia ha habido bastantes mujeres que han llegado a cargos altos en la política, como Marta Lucía Ramírez, como María Fernanda Cabal, como Claudia López, que pues que han hecho hitos para mujeres en la política. Desde el movimiento feminista, porque no hay un apoyo, digamos, tan muy grande hacia estas mujeres, pues evidentemente tienen ideales que de pronto no se comparten, pero igualmente son mujeres que han llegado muy lejos dentro de un escenario político nacional. Mira, cuando Marta Lucía Ramírez quedó de vicepresidenta, nosotras, o pues desde el movimiento de mujeres feministas, obviamente nos opusimos a la idea de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta, o sea, más en la idea de que ella dijera que representaba al movimiento feminista, representaba a todas las mujeres. Las feministas somos antimilitaristas y Marta Lucía Ramírez no es antimilitarista, ¿sí? No consideramos que las mujeres que defiendan el mandato patriarcal sean quienes nos representen a nosotras. Y tanto Claudia, tanto pues, obviamente María Fernanda Cabal, pues, que está en el Congreso, y pues obviamente Marta Lucía Ramírez en la vicepresidencia de la República y lo que hizo como ministra de Defensa a propósito de los 21 años de la Operación Orión. Pues es lo que ellas representan, esa idea y ese continuismo patriarcal, o sea, es decir, no puede ser un man o una vieja, hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Uno puede abonarle a Claudia López el hecho de su sensibilidad alrededor de la necesidad del sistema distrital de cuidado, de las manzanas de cuidado, pese a que consideramos que esto pudo haber sido menos marketing y más acción, es decir, que pudiese llegar a las mujeres que cumplen doble y triple jornada de trabajo no pago, pero también para aquellas que, digamos, de alguna manera quieren salir de ser cuidadoras, o sea, si realmente hubo algún tipo de inmersión laboral de ellas o poder destinar a su tiempo a hacer lo que se les da la gana. O sea, el programa de relegos que me parecía
muy chévere, pues era un programa de relevos que te obligaba a ir a asumir un servicio dentro de la manzana de cuidado. Entonces me van a relevar a mí de las tareas del hogar, pero entonces yo tengo que ir a hacer yoga. Fue pucha, yo ese tiempo lo puedo aprovechar para estar con mis amigos, para hacer lo que se me dé la gana. O sea, si es que hablamos del tema de cuidado. Entonces, digamos que básicamente, pues cuando tú no coincides con las ideas, ahora, es cierto que, por ejemplo, pues a nosotros nos la cobran el doble siempre que estamos en política, pero lo cierto es que si las malas decisiones estuvieran asociadas al género, pues los hombres nunca deberían volver a gobernar ni Bogotá ni el país. Bueno, y ya para terminar la entrevista, ¿qué cambiaría y qué dejaría de Bogotá? ¿Qué cambiaría? Todo, ¿qué cambiaría? Todo. No, yo cambiaría principalmente el sistema de movilidad, la forma en cómo se enfoca la construcción de vivienda en Bogotá, el acento de los recursos que han ido mayoritariamente para esos operadores privados, el tema de la tercerización y el tema de la operación privada de todo, de las basuras, de la movilidad, del relleno sanitario, del tema de salud, entre otras cosas, pues para mí debería ser público y esto pues que entre directamente al distrito, o sea, el tema incluso de servicios públicos, o sea, no solamente el caso de la TV, sino también devolverle el carácter al grupo de energía de Bogotá, el tema de quitar la operación privada, por ejemplo, de las PETAR, en el caso, bueno, es que hay otro tema con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, pero pues una ciudad en favor de los derechos de las mayorías. ¿Qué dejaría yo? Digamos que, bueno, un tema que es el tema de la protección de la estructura ecológica principal, pero pues que eso va muy relacionado con el tema de cómo se considera la construcción de vivienda en Bogotá, ¿sí? Y pues el tema del CIDICU, pero mejorando en efecto que esto vaya para todas las mujeres y también para dejar que realmente redistribuya, o sea, para redistribuir, reconocer y resignificar las tareas del cuidado. Bueno, Heidi, muchas gracias por darnos este espacio y los micrófonos de Quinique siempre estarán abiertos. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.